Buenas tardes, audiencia de Radio María. Otro lunes compartiendo el programa de Privilegio de Mujer, el programa Pro Vida de Radio María, que presenta Madrinas por la Vida, que es una ONG que atiende mujeres carenciadas en situación de riesgo psicosocial. Y seguimos con los temas de la vida y hoy en particular vamos a hablar con un invitado muy especial. Tenemos hoy en el estudio al diputado Gerardo Amarilla. ¿Cómo le va, diputado? Le vamos a hacer una presentación completa para que la gente lo conozca un poquito más. El diputado es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Se ha desempeñado como docente de Derecho Constitucional y de Marco Legal Ambiental de la Facultad de Ciencias, Centro Universitario de Rivera, de la UDELAR, y tiene un diploma en Estudios Legales Internacionales de la Hamburg Global University. Integra el Instituto Jurídico Cristiano del Uruguay, preside el Consejo Directivo de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos, miembro de Advocates Internacional y está comprometido con la lucha pro vida y a favor de la familia. Ha escrito trabajos como La ética ambiental en los fundamentos judeocristianos y Municipios y protección ambiental. Y últimamente, que hemos estado en la presentación, Una amiga peligrosa, la droga en el corazón de la sociedad. Actualmente ha sido electo representante nacional por el departamento de Rivera para el periodo 2010-2015 e integra las comisiones de vivienda, territorio y medio ambiente de la Cámara de Representantes, la especial sobre adicciones con fines legislativos y la especial para estudiar proyectos de interrupción de embarazo. Concretamente, y lo que nos va a interesar mucho hoy, integra la Comisión Especial de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Buenas tardes, diputado. Muchísimas gracias por venir. Era una visita que teníamos pendiente, realmente, hace mucho tiempo, por su condición de provida, ¿no? Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes aquí, y bueno, con los oyentes de todo el país, que sé que están en cadena en varios departamentos. Y bueno, un placer, en un día un poco difícil para mí hoy, porque hoy acabamos de ir a la comisión justamente que trata los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, que en realidad es la comisión de aborto, digamos, yo lo digo así para que la gente entienda bien claramente lo que es. Y bueno, acaba hace pocos minutos de terminar la votación en la comisión y se aprobó en el texto de un proyecto en la comisión que va a pasar ahora a la discusión de la Cámara de Diputados. Y bueno, todavía quedan algunas instancias de lucha para que no prospere este proyecto. Pero cuéntenos un poquito cómo es esto del trabajo de la comisión, para que la gente se entere cómo funciona el procedimiento para que salga aprobada o no una ley de este tipo. Bueno, es un procedimiento un tanto complejo, digamos. Yo decía un poquito fuera del micrófono. No quisiera hacer toda la explicación en detalle porque a lo mejor la gente se confunde, pero en realidad el Parlamento funciona en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Básicamente son los órganos, además está la Asamblea General y la Comisión Permanente, pero básicamente Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Las cámaras funcionan en régimen general, cuando se reúnen todas, pero el trabajo lo preparan las comisiones, que son comisiones permanentes, aquellas comisiones que trabajan los 5 años y durante todos los periodos. Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, Comisión de Salud Pública, Comisión de Legislación y Código, Comisión de Ganadería, de Educación y Cultura, por ejemplo, las comisiones más sonadas, digamos. Y después las cámaras, a veces, según los motivos, conforman comisiones especiales para trabajar sobre puntos especiales. En este caso, por ejemplo, cuando hay una temática que no está amparada en las comisiones normales, se forma una comisión especial. Por ejemplo, el tema de drogas, que es un tema grave en la sociedad uruguaya, la Cámara no tenía una comisión de drogas específicamente, entonces conformó el año pasado una comisión especial de adicciones que trata el tema de drogas, que al principio fue una comisión que informó a la Cámara y ahora está trabajando en los proyectos de ley. Y bueno, el tema de aborto, o el tema de interrupción del embarazo, como le quieren llamar ahora, en realidad estuvo siempre en las comisiones de salud. Claro. Y así funcionaba, digamos, ¿no? Hay una situación especial que se da con este proyecto en concreto. Y ahí entramos ya al análisis de la realidad que estamos viviendo ahora en estas jornadas. En este periodo se presenta un proyecto de aborto con el título Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se presenta en la Cámara de Senadores.
lo presenta la senadora Mónica Javier y todos los senadores del Frente Amplio. Ese proyecto se discute, se analiza, lleva un tiempo, ahí da vuelta, y apresuradamente, sobre fines del 2011, fin del año pasado. Sí, parece cuestión, no sé si son coincidencias o diosidencias. El 28 de diciembre del 2011, el Día de los Santos Inocentes, se consagra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, como se llama el nombre, y pasa a la Cámara de Diputados. Era un proceso además extraño, porque generalmente estos proyectos, y todos los proyectos, se recibe a todo el mundo. Y más cuando la gente quiere, porque las comisiones además se integran por legisladores, pero reciben delegaciones, comisiones, organizaciones gubernamentales, instituciones públicas, privadas. Eso es interesante resaltar, o sea que las comisiones para elaborar estos proyectos o para aprobarlos antes de que pasen a las cámaras, reciben gente, porque hemos estado todos allí, ha estado Madrinas por la Vida, estos chicos de Movidos también estuvieron, entonces como que recibe gente que aporta lo suyo. Es fundamental porque, le digo por qué, recibimos primero a los organismos públicos que tienen que ver con el tema. En este caso, Ministerio de Salud Pública, ACE, Iniciativas Sanitarias, todas esas organizaciones que están dentro. Recibimos a las cátedras de la universidad o de las universidades públicas y privadas que tienen que ver con la temática, de derecho, de medicina, en fin, ¿no? Claro. Y también a organizaciones que a veces piden para ser recibidas, porque cuando uno legisla va a afectar determinadas áreas de la sociedad, y es importante que esas áreas vengan y que nos digan, miren, si aprueban esto va a pasar tal cosa, si aprueban esto otro va a pasar tal otra. A nosotros nos afectan de tal manera, a nosotros nos afecta de tal otra. Bueno, es importante recibir a todo el mundo. El Senado misteriosamente no recibió a mucha gente. Eso es lo que iba a decir, si en el Senado es igual que en diputados se recibió mucho. Pero... Exacto, en el Senado se recibió, creo que a pocas organizaciones. De hecho, a Movidos por la Vida los dejaron afuera, como a otras organizaciones, la mayoría pro vida. Que habían pedido para estar. Sí, por supuesto. A Madrinas por la Vida se le recibió, pero realmente lo que fue muy diferente que la experiencia con diputados, por lo que me contaron, es que en senadores directamente leyeron y nadie las miró, o sea, fue como muy una formalidad. Una formalidad, sí. Mientras que en diputados, ¿no?, se sintió que escuchaba a todos, a los chicos de Movidos, a todos. Incluso fue un momento que ellas mismas, todo el mundo estaba interesado en los temas. No parecía así un trámite. Sí, yo creo que justamente esto fue lo que pasó en Senado. Vayámonos de vuelta a diciembre. Pasó aquella eso. otra ley, además. Exacto. No era otro proyecto. Otra ley que plantea la interrupción voluntaria del embarazo como una cuestión del derecho de la mujer a abortar hasta las 12 semanas, con una cantidad de garantías. Eso fue lo que pasó en el Senado de la República, y ahí el proyecto pasa a la Cámara de Diputados. Cuando pasa a la Cámara de Diputados, se da una situación especial. Empiezan a contar los votos, y uno que venía siguiendo el tema, yo realmente, si hay un tema que a mí me tiene en la Cámara de Diputados, y si hay una razón por la cual yo tenga que estar allí 5 años, es por el tema defensa de la vida humana, desde la concepción. Cuando yo sabía que los votos estaban muy, muy parejos, y no estaba tan seguro como muchos decían que salía, que el proyecto salía. Y de hecho, cuando llega en febrero o en marzo el proyecto de ley del Senado, se empantana la situación en la Comisión de Salud. En primer lugar, por la Comisión de Salud, de 5 diputados que hay, 3 estaban en contra del aborto y 2 a favor. Imposible que saliera. Claro. Y sabiendo esto, empezaban a hacer los números, y en la Cámara, pero en la Cámara tampoco les daba, porque en la Cámara había 2 o 3 diputados del Frente Amplio que no estaban muy convencidos en votar, uno que seguramente que no votaba, y 2 que estaban ahí en la cuerda floja. Había un diputado colorado que estaba proclive a votar, y eso generaba un empate técnico ahí en números agarrados con alfileres. Y ahí sucede el hecho de que el diputado Iván Posada, a fines de marzo, es uno de los diputados que tiene el Partido Independiente, que tiene 2 diputados. Iván Posada presenta un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que es un proyecto con el mismo nombre, pero con artículos distintos, que incluso deja muy desconformes a los que estaban en aborto legal y aborto derecho humano, ¿no? Lo plantean así, de esa manera. Y bueno, ahí el diputado Posada presenta ese proyecto. Ahí surge
una eventual solución para lograr una nueva mayoría. Con el voto del diputado Posadas le daba al Frente Amplio el voto que le faltaba. Y bueno, se comienza a negociar un proyecto alternativo. Llegan al acuerdo en un texto que no sé si no conforman las partes, pero que más o menos llega a un punto medio. Y ahí deciden una cosa muy extraña. El día que nosotros estamos discutiendo el tema de Pluna, sí, que estamos cuestionando al gobierno por la situación de Pluna, votando la ley que planteaba la solución de la salida de Pluna, a las 3 de la mañana, con media hora antes de aviso, nos dicen que van a conformar una comisión especial para el aborto ahí, a esa hora. ¿No? Una cosa increíble, loco, ¿no? Sí. O sea que no estaba en el orden del día. No estaba. Sacaron de la galera, por así decirlo. Exacto, ¿no? Exacto. Y conformarán una comisión, así, de la noche a la mañana, bien a las 3 de la mañana, cuestión de que quedó todo el mundo perplejo, no nos dio tiempo a reaccionar. Y la prensa apenas comentó también. La prensa el otro día no se enteró, porque ya estaban cerrados los diarios, y bueno, alguna radio levantó la noticia y bueno, la situación fue que ahí se conforma una comisión que nosotros dijimos es un traje a medida. Claro. Como no lograban mayoría de la Comisión de Salud, vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a crear una comisión que establezca, ya digitado, digamos, quiénes van a ser los miembros, para que el proyecto pueda prosperar. Y fue lo que pasó, ¿no? O sea. Exacto. Y una comisión para ese proyecto, además. Específicamente. Supuestamente dice comisión para el tratamiento de los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo que están en los estudios del Parlamento, que en realidad eran 2, y el del diputado Amado, que era el diputado Colorado, que al final después él ni fue a la comisión y se desentendió del proyecto. Pero bueno, se conformó la comisión en diputados. Lamentablemente, aparte, le pusieron un plazo. El plazo es de 45 días. Primero eran 30, después sumaron 15 más. 45 días para tratar el tema. Y bueno, nosotros nos dispusimos allí a intentar, por lo menos eso, que se escuchara a todo el mundo y lograr avances en el texto. Y hacerlos de una forma, discutir, razonar, recibir a todas las posiciones, que fue un poco la idea del trabajo, la dinámica de la comisión. En eso creo que hubo en la Cámara de Diputados un respeto a la gente que se recibió a todo el mundo, y además de la forma que se escuchó y se intercambió. Sí, dicen ¿Y que dentro de la comisión todos estuvieron de acuerdo con recibir a todas las delegaciones, o hubo alguno que...? Bueno, al principio se iba a dar una cosa muy novedosa. ¿Qué pasa? Como estaba, si se acuerdan, el proyecto que venía del Senado, el proyecto que presenta Iván Posada, y después el texto acordado, que el texto acordado no era un proyecto. Era un texto, pero no era un proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se da una situación un poco extraña, que si llamamos a la gente a consultar, íbamos a consultar sobre los proyectos que estaban presentados, pero no sobre un texto que no estaba presentado. Era como una cuestión, le íbamos a preguntar por un proyecto de ley que no se iba a poner a consideración. Claro. Entonces, bueno, ahí se generó una confusión. Ellos, la mayoría decidió votar el proyecto en general y después consultar a la gente. Claro. Que fue la manera que vieron, un poco difícil de entender, pero bueno, se votó un proyecto, después se consultó a la gente, y hoy se votó el texto, el particular, los artículos en particular, que ahí alguna modificación se logró incluir, muy poca, pero se logró incluir alguna cosa. Concretamente, ¿qué contiene diferente este proyecto? Porque además estamos hablando de noticias recientes de hoy. Del día de hoy. O sea que esta primicia. Recién para Radio María. Para Radio María para el mundo. Sí. Exactamente. Sí, porque en realidad todos sabemos en qué consistía el proyecto, pero qué modificaciones puede haber tenido y cómo quedó no sabemos. Se comentaba en la prensa algunas modificaciones referentes a la objeción de conciencia institucional, que no sé si al final no se logró del todo. A esas 3 personas que iban a ser las que asesoraran a la mujer. No, eso ya se quedó afuera. Eso quedó afuera. Yo les comento más o menos la idea del proyecto actual. El proyecto que presentaba el Frente Amplio era el de que yo creo que es un tema, estamos hablando sobre temas fundamentales de vida. Se discutió mucho y se habló mucho de que esto no estábamos para legislar ética y moral, que acá en el Parlamento tenemos que resolver los problemas que tiene la ciudadanía, la gente, los problemas de salud. Esto es un problema de salud, es un problema social, tenemos que resolverlo por ese lado, no podemos ponernos con cosas religiosas, filosóficas. Pero hoy yo un poco me salí de la vaina, como era la última reunión que teníamos con la comisión, si bien tenemos una buena relación con ellos, me salí de la vaina y dije, no, acá en realidad
cuando nosotros legislamos, todos estamos inspirados en algo. Todos estamos impulsados por algo. Que no venimos acá vacíos de contenido a ver cómo podemos instrumentalmente resolver los problemas de la gente. Tenemos una concepción de la vida, una visión del mundo, de la sociedad, y eso lo volcamos en la normativa que votamos. Cuando un Estado establece... Pero además es lo que la gente espera, me parece. Creo que sí. Que cada uno, que la gente lo haga, los diputados y los senadores actúen de acuerdo a su conciencia, porque estamos votando gente que sabemos que es de determinado sector por determinadas cosas. No nos sentimos representados en ello. Claro. Exacto. Y además hay una cosa que hay que reconocerlo. Nuestra sociedad, nuestra civilización, para ser más comprendedores, tenemos determinadas pautas culturales y pautas sociales de comportamiento que vienen de una cosmovisión de vida. Claro. Que se quiera o no se quiera, en definitiva, ¿no? Otras civilizaciones, el mundo musulmán, el sudeste asiático, tendrán otras pautas culturales. Nosotros tenemos unas pautas determinadas que están establecidas por nuestra condición de una civilización que se conformó con influencias de determinadas corrientes filosóficas, religiosas, que fueron confluyendo y fueron armando una estructura. No podemos ahora desintegrarnos y no ser nada, y pasar a no ser nada, y legislar según la conveniencia momentánea de la gente. Creo que tenemos toda una suerte de principios y valores que tenemos que cuidar y proteger. Y en función de eso, la protección de la vida humana, el reconocer que el ser humano debe ser protegido en el goce de su derecho a la vida por sí, sin importar si esto está en la Constitución o está en la ley. En realidad, la Constitución lo reconoce, pero no lo consagra. ¿Verdad? Lo reconoce porque es un derecho inherente al ser humano. El cambiar eso no es una simple norma que se cambia desde el punto de vista sanitario. Tiene una trascendencia muy importante. Entonces, no podemos decir, no podemos legislar con referencias éticas o filosóficas o religiosas porque eso no tiene nada que ver. No, porque cuando nosotros estamos modificando las pautas, yo decía, estamos estableciendo una nueva ética, o lo peor de todo, estamos legislando al margen de toda ética, y no sé en qué sociedad nos vamos a compartir. Yo creo que debemos tener un poquito, bajar a tierra, ¿no? Y empezar a buscar los fundamentos. Yo hoy me permití leer, cuando ellos hablaban de eso, me permití leer justamente un texto que leí cuando presentaba un libro hace poco tiempo, que es Salvemos a los Dos, y que habla justamente de un párrafo del Octavio, 2 siglos antes de Jesucristo, o sea que en Roma, en la Roma aquella que estaba organizada por relaciones de fuerza y de derecho solamente, sin ninguna presunción de vinculación religiosa con nada ni con nadie, y donde justamente en esa normativa se establecía lo aberrante que era el infanticidio, las mujeres que dejaban a sus hijos para que las bestias los terminaran, o el aborto, cuando tomaban algunas sustancias que los hacían abortar. Vaya coincidencia, ¿no?, con la realidad actual. Y ahí se condenaba esa práctica. Incluso se le atribuía que eran costumbres de las religiones paganas que habían entrado en Roma en aquella época. Estamos hablando de la época precristiana, digamos, ¿no? Sin embargo, vean qué concepción ya había en el mundo del derecho por los derechos que tenía el ser humano como tal. Entonces creo que todos esos fundamentos no podemos hoy abrir la ventana y tirarlos por la borda. Me parece que hay que tener un poquito más de cuidado, un poquito más de respeto cuando estamos modificando y cambiando textos y valores fundamentales de nuestra sociedad. Entonces, bueno, el proyecto de ley que establecía el Senado de la República era establecer el aborto como un derecho de la mujer, ¿no? Un disparate. Sí. En realidad lo que se hace ahora en el texto actual no es reconocer el derecho, aunque sí lo que hace es, no se aplican los artículos del Código Penal para aquellas mujeres que hagan un procedimiento administrativo, que lo hacen a través de los institutos de salud, las instituciones de salud pública. Para los médicos que acompañen eso, para las personas. Ahí hay una objeción de conciencia, que ese fue el único artículo que salió 8 en 8. Hoy se votó en la comisión. Habíamos 5 diputados del gobierno, o en la posición mayoritaria, digamos, y 3 de la oposición, y todos los artículos salieron con 5 votos a favor y 3 en contra. Y solamente un artículo, que no me acuerdo si el número es el 9º o el 10º, salió 8 en 8, que fue ese: la objeción de conciencia
del profesional o el personal de la salud, que salió bien redactado porque venía mal cuando estaba redactado en primera versión, era que la objeción de conciencia tenía que ser declarada a partir de que la ley se entrara en vigencia y por un plazo determinado, y el que no declaraba ahí no podía después objetar la conciencia. Exacto. El que había objetado podía cambiar de posición, pero el que no había objetado no podía cambiar. Exacto. Bueno, ahora se logró un artículo que da el de ida y vuelta, o sea, la objeción de conciencia se puede declarar o se puede revocar en cualquier momento, para un lado o para otro, y es para el médico y para el personal de salud pública y privada, que creo que eso es una garantía importante para la conciencia individual, y fue ese artículo que salió por unanimidad. El resto de los artículos salió por mayoría, y entonces lo que hace es, no se aplica, en primer lugar, el Código Penal para aquellas mujeres que hagan un procedimiento. El procedimiento significa que tú tienes que ir a una institución de salud, decir que quieres abortar, que no tienes todavía 12 semanas de embarazo, comienzas el trámite antes de las 12 semanas, pero puedes terminarlo después. Claro. Sí, claro. ¿Eso está permitido? ¿Va a estar Sí, permitido? va a estar permitido. O sea, lo que De cuenta 7 es cuándo meses. hacer la solicitud. Entonces, 11 semanas y 6 días. ¿Va a estar habilitado entonces? Exacto. Si Ahí esta- el médico te manda a hablar con un equipo multidisciplinario integrado por 3 profesionales, Sí. que no tiene nada que ver con la conciencia, son cualquiera, 3 cualquiera. Sí. Esos profesionales te reciben, te dan un plazo mínimo de 5 días, o sea que puede ser más de 5 días, para que tú reflexiones. No hay un máximo, no se estableció. No hay máximo. Si la mujer lo consiente, le pueden preguntar al padre, al progenitor, si no, no. Si es menor de edad o si es incapaz, hay que hacer un trámite judicial a través de un juez que determine también un plazo muy breve. En realidad tome el consentimiento de la menor o de la incapaz. Una cosa extraña, porque yo digo, el juez de familia, por ejemplo, tendría que preocuparse por la menor, por los menores. Claro, Por la que está embarazada y por el menor que está en el vientre, que además, hoy lo dijimos, está reconocido en el derecho que es un ser humano. Y eso creo que es importante, por lo menos en la discusión. Que hace algunos años muchos legisladores hablaban de que eso no era nada, no vamos a discutir ese tema. Ahora ya no pueden. Claro. Todo el mundo ahora reconoce que hay una vida humana. Que yo no sé si es mejor o peor, pero digo, por lo menos se reconoce y nos pone en otro punto de discusión. Estamos algunos diciendo que la vida humana es un derecho absoluto y que hay que protegerlo, y algunos están consintiendo en desprotegerlo. Bueno, es una discusión que... Pero lo que usted dice es verdad, que no sé si es mejor o peor, porque realmente cuando hay conciencia de esto y ya científicamente está comprobado y ya nadie duda, que haya gente que sigue insistiendo sobre este tema, es durísimo, ¿no? Es durísimo. Es durísimo, pero yo creo que nos pone en un punto de discusión distinto frente a la gente, claro, a la gente por común. supuesto. Porque ahí, decimos, bueno, hay gente que está comenzando, cruzamos una línea. Bueno, si Dios quiere no la vamos a cruzar, yo tengo fe todavía que Yo también. podemos cambiar esto, pero comenzamos a transitar un proyecto que quiere cruzar una línea, y que si cruza esa línea del aborto a la eutanasia o la eugenesia y a otras prácticas donde en realidad, o la pena de muerte, digo, en realidad, si nosotros vamos a poner el solo derecho de la mujer de que está mal y que no quiere tener ese niño en una balanza, y en el otro plato ponemos la vida humana, y pesa más ese estado de ánimo de la mujer no. que la vida humana, bueno, entonces si nos enfrentamos a una situación de delito, por ejemplo, si hay un delincuente que comete un delito aberrante en la sociedad y pone una bomba en un edificio público o en un ómnibus escolar, Porque estaba depresivo. Claro. exacto, ¿no lo puedo poner también en la balanza? Y comenzamos a transitar caminos que creo que ya lo hemos experimentado en la sociedad, y no hace muchos años, muchas décadas, y donde las sociedades han comenzado a decir, bueno, vamos a empezar a excluir a estos y después a estos, y cuando quiera acordar, bueno, se generaron holocaustos que hoy nos avergüenza si nos miramos a la distancia, pero a veces capaz que estamos dejando entrar a concepciones y a visiones que así comenzaron a entrar en la Alemania prenazi, por ejemplo. ¿Y el procedimiento que tiene que seguir la mujer, cómo sigue? Bueno, el procedimiento es, la mujer se presenta al médico, Sí. el médico lo pasa al equipo multidisciplinario, el equipo multidisciplinario la entrevista,
la tiene que asesorar sobre todos los mecanismos que hay para prevenir el embarazo, para adoptar, para continuar con él, las consecuencias que tendría abortar. Al menos eso dice la ley, ¿verdad? Eso dice la ley. Nadie sabe qué va a suceder adentro del consultorio. ¿Esas personas están preparadas especialmente? ¿Quiénes son? Sí, se preparan los... Dentro del marco de la Ley de Salud Sexual Dentro del marco de salud sexual y reproductiva, y dentro de ese marco hay una cláusula especial que en la preparación de ese equipo, justamente uno de los elementos que está estableciendo la preparación es prepararlos a apoyar a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Claro. O sea, que en definitiva... No al revés, porque podría decir apoyar a que las mujeres no aborten. Exacto, o sea, exacto. no es esa la mentalidad. Exacto. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Siempre. Y la figura del padre solamente la Si la tomamos en mujer- cuenta si la mujer acepta. decide aceptarlo. Pero miren, bárbaro. sí, una cuestión realmente, porque si la mujer está decidida a hacer el aborto y va a hacer el procedimiento de aborto, evidentemente, ¿qué va a querer que consulten al padre o al progenitor? En realidad, ya con su sola voluntad le basta, ¿no? Creo que además es una discriminación Exacto. hacia la figura del hombre. Sí, totalmente de acuerdo. Que bueno, cuestionamos y condenamos todas las discriminaciones de la mujer, pero aquí se está Discriminando. haciendo El inverso, sí. la inversa, el camino inverso. Luego, la mujer, si después de 5 días mantiene su posición, Sí. ahí vuelve a su médico tratante, Sí. ginecólogo, que es el que le va, en definitiva, a establecer el mecanismo por el cual se va a interrumpir el embarazo, si va a ser un mecanismo químico o quirúrgico, según el caso. Y bueno, y obviamente que no hay posibilidades de las instituciones de salud de decir que no. Pero se pudo haber pasado, porque habíamos dicho que eran 5 días mínimo. 5 días Ahí ya mínimos. tenés casi una semana. Pero por eso, pero supongamos que la mujer, como dijiste tú, Nico, no se va a las 11 semanas y 5 días. 5 días. Sí. Pasan, no sé, 10 días porque y ya se pasó, ¿no? Ya hablamos más de 12. Pasan, sí, y O más puede pasar. ¿Va a poder incluso. abortar una mujer con 6 meses de embarazo si inició el trámite? Mire, el tema del aborto. El tema del aborto cuando es la causa de violación, que es otro tema que tratamos en la comisión y que generó un poco hoy Bueno, pero eso está un conflicto. Está previsto, pero Sí. hoy se planteó de que la mujer tiene que hacer la denuncia, solamente con la denuncia presentada antes de las 12 semanas. Increíble. Yo presento la denuncia en las 2 semanas y a las 14 se colocó, porque se discutió ahí, a las tendría que realizarse el aborto antes de las 14 semanas. Pero no está bien establecido. Además es muy difícil probar una violación, ¿no? O sea que a mí se me ocurre que me Pero violaron. no pide la ley que la apruebe. No, solamente la sí, denuncia. la denuncia, claro, exacto. sí. Aunque sea falsa la denuncia. ¿no? Podemos hacer 20 denuncias de robo y no nos robaron Sí, si exacto, queremos. O sea que ir a hacer una denuncia no implica nada. Exacto. A mí lo que más me preocupa es el tema del máximo de días. No es que no hay. Porque- No hay máximo. Exacto, Es lo que yo le digo, exacto, eso te digo. porque En no hay realidad- máximo, nos podemos pasar hasta los 9 El meses. procedimiento, sí. el procedimiento son los 12 meses de gravidez, así establece la ley. Iniciar el procedimiento antes de los 12 meses de gravidez. Punto. Es el Y si se trámite. pasa que puede estar, como Y si- decían recién, y si los vas chicos, al 6 tema meses. judicial, y si sos menor, y si la mujer es incapaz, que también es todo un trámite, nos podemos ir, quién sabe, a los 9 meses. Exacto. ¿sí te dice? Sí, es un drama. Se establece algo porque, por un lado, los Terrible. artículos del Código Penal se modifican con esto, pero tampoco se aclara cómo va a No se funcionar. modifican, ¿eh? No, se dejan de aplicar. Se dejan de aplicar. sí. Si hace el procedimiento, no se aplica que es No una, se modifican, se dejan de aplicar. Se dejan de aplicar. O sea, se desaplican para el caso de que la mujer haga el trámite. Para el caso de que la mujer. O sea, que el tema de los abortos clandestinos, el mismo drama que decíamos, Va a seguir Sigue exactamente igual. Sí. Nadie asegura que con este procedimiento la mujer vaya a hacer el trámite. No, Realmente no. por supuesto. Y además, que es un tema que es muy muy candente para las que estaban con el tema del aborto legal y toda la movida Sí. esa, a ellas que querían la despenalización del aborto, el aborto sigue penalizado, tal cual. O sea que en definitiva, a ellas mismas les complica la situación. Internamente hay confusión allí, ¿no? El tema es hacer cumplir, ¿no? Porque ya de por sí es aberrante todo esto, pero si por lo menos tuviéramos la seguridad de que todo aborto clandestino, o sea, todo aborto que está dentro de estas pautas, va a ser penalizado, no para la mujer, pero para los médicos, ¿sabes cuánto se ahorraría? Si los médicos tuvieran ese temor antes de hacer un aborto, de que le saquen la licencia, de que le saquen esto, que le saquen lo otro, antes de recetar un misoprostol a una mujer que no haya cumplido con este procedimiento, y que la mujer pudiera denunciar, porque lo que pasa es que la mujer, como está penalizada, no denuncia. Entonces, eso yo creo que ahí estaría el kit de hacer que presione el cuerpo médico de miedo, porque en Estados Unidos te denuncian porque está una baldosa rota y te rompiste una pierna. Imagínate si todas
las mujeres que se sometieron a misoprostol y no hicieron este procedimiento, entonces pudieran decir, el médico que me lo hizo fue esto, porque nosotros tenemos testimonio de cantidad de mujeres que no solamente se arrepienten, sino que la pasan mal. Pero que se cumpliera algo, pero de todo eso igual no se cumple. Nada, y yo creo que además hay un párrafo de uno de los artículos que hablaba sobre todo de la protección de la maternidad en situación de riesgo y del apoyo. Entonces cuando el diputado Posada hoy hablaba, sí, por acá el tema es que nos hemos pasado hablando del tema 80 años, pero esto no ha dado resultado, los abortos siguen igual que antes, y acá tenemos que hacer una ley para cambiar. Entonces yo ahí pedí la palabra y dije, yo soy abogado además, y uno cree a veces que con leyes se resuelven los problemas de la vida, no es así. No. He ejercido el derecho y me he dado cuenta que a veces no son las leyes las que resuelven el problema de la vida, son otras cosas. O sea, digo, es como el tema de la seguridad. No endureciendo la ley vamos a resolver el tema de seguridad, es con gestión, es con políticas aplicadas al campo, a la realidad concreta. Entonces, en el tema modificando esta ley, no vamos a resolver el problema del aborto. Tal vez lo vamos a grabar, porque vamos a promoverlo. Lo vamos a promover. Vamos a hacer un tratamiento, y además creo que una pésima señal de valores para que tú puedas hacer lo que quieras, igual no te haces responsable. Si estás de desacuerdo, si te va mal en la vida, y si no trabajás, igual de alguna forma te va a resolver el problema. Y si tenés relaciones desordenadas, igual después te deshaces del resultado. Eso me parece un disparate. La señal que estamos dando. Terrible. Pero además, una de las temas, las políticas concretas, pensamos políticas de gestión y de apoyo a la maternidad que está en situación de riesgo, a la mujer que no está contenida. Y ahí sí tenemos no un artículo de la Constitución, clarísimo. 42. El 42. No está apoyada, no está contenida, no está comprendida, está hostigada por su entorno, a veces por su pareja, a veces por sus padres. Bueno, la sociedad también. ¿Quién la contiene? ¿Quién la apoya? Yo dije, estuvimos en la comisión a 3 organizaciones así, creo que seguiditas. CEPROID, Madrinas por la Vida y CEMUR. 3 organizaciones que trabajan con madres en el Pereira o en la vuelta de los lugares donde están las mujeres de más escasa condición económica y sin apoyo. ¿Qué reciben del Estado? Nada. 0 pesos. Nada. Ni el saludo. No solamente peso, sino 0 apoyo. 0 apoyo, en todo sentido. Ahí está. Bueno, digo, esto lo hablamos con cambio de política. Entonces, ¿el Estado qué va a venir a hablar si las pobres organizaciones que están trabajando, intentando, solamente por amor a la vida y sin ningún tipo de compensación, hacer una tarea ahí encomiable de ayudar a esas mujeres, el Estado no les da ningún apoyo? ¿De qué política estamos hablando? ¿Vamos a modificar con un texto legal la realidad? No, pero es con además, políticas en serio. Además, diputado Amado que dice no ha dado resultado durante años. Sin embargo, estas políticas de contención tienen un índice de aborto 0. O sea, cualquier mujer que venga en duda y hable con alguna de las personas que están preparadas para contenerla en este momento, decide no abortar, pero seguro. Es muy difícil que se mantengan. Y si no, por lo menos se le puede dar las pautas de cómo hace para dar su niño de adopción y de que no se sienta culpable por eso y de una cantidad de cosas que salvan, la mayoría de las veces salvan. Como usted dijo, es un estado de ánimo de la mujer que cambia. Los estados de ánimo cambian. Entonces, sujetar la vida de una persona al estado de ánimo de otra, porque los casos graves, que estemos de acuerdo o no, están previstos. O sea... ¿Sí? Estamos hablando de un estado de ánimo. O sea, no es ni porque te violaron, ni porque... Y por un tema de salud, de vida o muerte. Claro. Matar a mi hijo, no. Exacto. Y que además es un tema, que ese estado de ánimo y las secuelas que deja después. Si llega al límite de abortar, ¿cómo queda después la mujer? ¿Se resuelve el problema? ¿Se libera el problema? ¿O viene todo el tema del posaborto, el síndrome? Ahí está, eso en el proyecto. Habla algo de qué pasa después de que la mujer abortó y está mal. Punto. ¿Qué pasó? Que se arregle como pueda. Es una cifra en el registro. Va a quedar como una cifra en el registro porque ahí sí los últimos artículos obligan a los centros de salud a tener un registro y a llevar gráficas de la gente que va a consultar y que no hace aborto, la gente que hace aborto, la gente que con diferentes causas, digamos, por las que hace el aborto, y ahí va a quedar registrado, digamos, como para tener un índice de la problemática. Tenemos una llamada. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Ariel de Canelones. Ariel, ¿cómo estás, Ariel? Te conocí la voz. ¿Anda bien usted? Muy bien, muy bien. Acá escuchando atentamente, intentando defender una cosa que a veces
bastante, es como el pobre Quijote cuando luchaba contra los molinos de viento. Pienso que tiene razón en algo el señor que está hablando, de que con las leyes a veces no solo se solucionan los problemas. Y voy más allá. Pienso que la problemática de la vida, la problemática del aborto, la problemática de la droga, solo hay una solución real a la cual se puede acceder. Y es a través de la educación y formación real de la familia. Hoy en día a estas cosas se le está dando muy poco corte y el mundo en sí proporciona cosas que corren para el otro lado y no pronuncian cosas que realmente pueden servirnos para algo en la formación familiar. La temática es simplemente educación y tiempo de los padres para convivir con los hijos y ponerlos en el camino correcto. Porque todo lo que está pasando es todo solo culpa de eso. O sea, no tenemos que culpar a nadie, ni a personas equivocadas, ni a gobiernos, ni a instituciones. No. La culpa está dentro de la misma persona que no es capaz de entender y de aceptar que Dios lo puso en la tierra para formar una familia y que debe tener la total responsabilidad de atender esa familia que formó, que creó. Estamos derivando tanto la cosa que yo la otra vez les comentaba con respecto a lo mismo, que ya lo del aborto es anticuado, ya el aborto, las operaciones de aborto, dentro de 3 años ya ni se van a hablar, los médicos que hacían aborto se van a fundir, porque la persona que lo que quiere es no llegar a generar una vida, simplemente lo soluciona con una pastillita y aunque le reviente todo lo que le reviente dentro de su propio organismo, acepta esa solución. O sea que por más leyes que pongamos contra el aborto no va a servir de nada, porque la única forma sería entrar dentro de esa cabecita y hacerla entender que la vida es la vida y que nadie puede opinar, ni siquiera la propia madre, sobre de qué fin pueda tener la vida creada, más que la propia vida en sí. Por lo tanto, la única solución real para todo esto es hacer hincapié en la educación. Pero Ariel, yo creo que es también es una conjunción, no solamente educación, sino leyes que protejan la vida. Bueno, sí, pero porque nada te hace... ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, que sin ley no sería más el número de abortos? No te digo que sin ley. No, la ley por supuesto tiene que estar, porque si ponemos una ley para que no roben autos, lamentablemente la ley está para que no roben los autos, pero los autos se siguen robando. Es que la ley está. Más. En este país el aborto era ilegal y la vida se protegía. Y todavía es ilegal. Seguro, pero lamentablemente, aunque sea ilegal, la problemática va a seguir. No la solucionamos con esto. Porque si una hija, lamentablemente vos no la educás por el camino de saber cuáles son sus obligaciones como ser humano, sus obligaciones sociales y morales, si vos seguís en esta vida de hoy donde la moral importa un bledo en la educación, porque las mamás y los papás lo único que queremos es trabajar para que la nena tenga todo lo mayor posible de las cosas que se puedan comprar. Ahora de las cosas que se puedan adquirir son pocos los papás que se entregan, o sea, adquirir, te estoy hablando de adquirir físicamente, mentalmente, como es el amor, la costumbre, el respeto a los mayores, el respeto a sí mismo. Los niños hoy nacen y viven en una sociedad que no los enseña a tener ni siquiera respeto por sí mismos. Y hasta que no se cambie eso, por más que hagamos miles de cosas, vamos a solucionar nada. O sea, te explico, yo acá en Canelones con mi señora nos movemos en todos esos ambientes y tratamos de buscar solución, pero la respuesta es siempre la misma, porque la persona, los muchachos están apuntando hacia otro lado, no hacia el lado de la formación de una familia, de una integración social o de una creatividad de una persona
con normas morales que le permita acceder a una mejor vida por su estado moral, no por su estado económico. Se entendió, Ariel. Es verdad, Ariel, estamos muy Últimamente, de acuerdo con esto, y la educación es muy importante y todos desde su lugar pueden hacer mucho por esto. Por supuesto, cada uno un pedacito y bueno, pero vamos a hacerlo. Muchas gracias por tu Muchas intervención, David. Bueno, chao, Hasta chao. pronto. Disculpe. Hasta luego. Chao. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con el oyente. Yo creo que el tema de educación, y más con el tema de drogas, estoy trabajando también en esa comisión. Todo pasa por ahí, por la formación y por la educación, ¿no? Y aquí es verdad. Entonces coincidimos que el tema de los abortos no lo resolvemos aprobando una ley. Es más, lamentablemente, si nos equivocamos con esta ley, dentro de 4 o 5 años, cuando empezamos a ver los registros, vamos a ver cómo pasó en España, cómo pasó en Estados Unidos, cómo pasó en Nueva Zelanda, cómo pasó en Rusia, en Polonia, cómo aumentan los abortos, y son miles de vidas que hemos condenado a la muerte, en definitiva por un error que ya es tarde, ¿no? Tenemos otro llamado. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Néstor Martínez. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? bien, gracias a Néstor Dios, estuvo el programa pasado aquí en la radio. Muy bien. No, quería subrayar la importancia de las leyes, ¿no? Exacto, Hay dos totalmente de temas acuerdo. distintos acá. Una cosa es el aborto, que es un mal que se ha estado siempre en la humanidad. Otra cosa es la legalización del aborto, creo que estamos discutiendo ahora. Y que es otro mal distinto y que agrava tremendamente la situación. Porque quiere decir que ya la ley no defiende el derecho a la vida. Eso es lo que ahora nos tenemos que concentrar, me parece a mí, en atender, que es lo que está por ocurrir, lamentablemente, si nosotros no podemos impedirlo, y que es un mal muy grande para la sociedad en sí mismo, más allá del tema del aborto que siempre ha estado y que lamentablemente de un modo u otro siempre va a estar, ¿no? Estoy en tu línea, Néstor. ¿Cuál es el mensaje, Hola, ¿no? que se Federico, transmite? El mensaje es que tenemos que luchar para evitar que se legalice el aborto en nuestro país, y el asunto es también tener claro que estos proyectos son de legalización, no de despenalización como andan diciendo algunos por ahí. Sí, yo creo que le agregaría más, Ariel, sería de legalización, Néstor. de legalización y de promoción, en definitiva, porque estamos financiando entre todos, se establece un mecanismo súper ágil, súper rápido, se va a publicitar el tema, se va a educar a gente para que de alguna manera reciba a las que estén en duda y de alguna manera las apoye en su supuesta decisión. En definitiva se va a promover y fomentar. Y yo me planteo... La plata de nuestros impuestos es la que va a estar financiando ese tipo de cosas. Exacto, y hasta qué punto no es una plataforma Uruguay para entrar a América Latina también, ¿no? Con este tipo de normas, ¿no? Además eso que de algún modo se va a querer atacar a toda América Latina partiendo de nosotros, ¿no? Sí. Así que es muy muy grave este tema de la penalización, y felicito al programa y al diputado también Amarilla por la lucha que están haciendo en este tema. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo Gracias por tu grande. intervención. Muy bien, gracias. Bien, diputado, ya que estábamos en este tema, ¿qué falta ahora? O sea, ahora que explíquenle un poquito a la audiencia cómo sigue este procedimiento. ¿Cómo sigue el lío? Bueno, el tema es el siguiente. Hipotéticamente, esto pasa a la comisión. La comisión lo aprobó hoy. O sea, ¿Es el texto? El texto tal cual está establecido, en general y en particular los artículos. Ahí pasa al plenario de la Cámara. Sí. Que aparentemente, según las noticias también del teléfono que me llamaba recién, puede ser el 25, creo que es martes 25 de septiembre, es una posibilidad, o la semana del 2 al 4 de octubre, es la otra posibilidad, para que la Cámara se reúna especialmente un día para tratar el proyecto. Ahí la Cámara lo trata, lo discutimos en la sesión, o sea, todos los 99 diputados lo discutimos, puede haber hasta ese momento cambios en el texto de discusión, y ahí se pone a votación. Si el proyecto sale negativo, ahí se archiva y hasta el próximo periodo no se puede discutir el tema. Ojalá. Si el proyecto llega a salir positivo, como este era un proyecto que se acuerdan, se había votado el 28 de diciembre, los oyentes se acuerdan cuando dijimos el Día de los Inocentes, bueno. Pero se había votado otra cosa, o sea que va a tener que volver. Vuelve a la Cámara de Senadores, porque como se modificó el texto original, vuelve a la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores diga que sí o que no. No lo vuelve a estudiar y a recibir gente y todo eso. No. Tiene que votar por sí o por no. O sea, tiene que aceptar o rechazar las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Un dolor de cabeza para los senadores que habían votado con los pies, ¿no? Exacto. Si los senadores votan que sí,
queda ley. Queda ley. Y pasa al Poder Ejecutivo, quien tiene 10 días para promulgarla, o dejar transcurrir el tiempo y se promulga automáticamente. Tácitamente. O si la Cámara de Senadores dice que no al proyecto, ahí se reúne la Asamblea General. Sí. O sea, nos reunimos juntos, diputados y senadores, y ahí entre los dos tenemos que decidir qué texto se aprueba. O sea que faltan unos cuantos pasos, salvo que ahora dijeran que no y se archiva. Pero usted dice, no se vuelve a discutir hasta el proyecto. Próximo periodo. Pero sí el tema se puede volver a discutir en base a otro proyecto. Este periodo no. ¿No? Si un tema, la Constitución dice que si un tema sale votado negativo en la Cámara, hasta el próximo periodo se puede. Claro, porque es negativo porque son los dos negativos, exacto. Seguro. O sea que de alguna manera, yo tengo, yo también. Lo dije en la comisión, yo lo dije para que quede en el acta. Yo tengo fe, y que la fe entendida como la certeza de lo que se espera, que este proyecto no va a prosperar y que el Parlamento de Uruguay va a legislar en favor de la vida y protegiendo la vida humana, y no favoreciendo o promoviendo la muerte, como es el caso de este proyecto. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con más Privilegio de Mujer. Ellos son la alegría. Seguimos con Privilegio de Mujer, el programa Pro Vida de Radio María, y tenemos una llamada en el aire. Son los hijos la bendición. Parece que no, parece que se cortó. Bueno, seguimos acá con el diputado Amarilla, y una preguntita así, porque el diputado se tenía que retirar antes. ¿Qué hay atrás de este gran interés por el aborto? Porque realmente lo que vemos es que ley tras ley se intenta, se quiere. Es como que hay una obsesión por esto del aborto, cuando somos un país despoblado, cuando en realidad con soluciones alternativas para que las mujeres no abortaran, pudieran dar a sus niños en adopción, fueran más atendidas durante su embarazo, todo eso se iría solucionando paulatinamente y no habría que matar vidas humanas. ¿Qué hay atrás de esto? Sí, yo creo que hay un trasfondo ahí, me parece que es muy grave y muy serio, y que debemos analizar con mucho cuidado. Por ejemplo, se habla de las mujeres víctimas de los abortos hechos en situación de riesgo. En 7 años creo que fallecen 2 mujeres, y este año por uso indebido de misoprostol. Entonces, bueno, ese argumento creo que no puede ser utilizado seriamente. Por un lado eso. En segundo lugar, también se habla de, el tema de como el derecho a la mujer, en definitiva, ¿no? Que ya lo dijimos, ya lo fundamentamos, que en realidad ese derecho tal no existe, no puede argumentarse como que es un derecho humano, ni mucho menos, no está establecido en ningún pacto internacional, ningún acuerdo internacional. Son algunos funcionarios de Naciones Unidas que están promoviendo, digamos, pero no hay ningún documento que esté obligando a los países. Costa Rica que exacto. No sé cómo lo van a arreglar eso. La legislación vigente, exacto, sí, a nivel nacional e internacional reconoce al derecho del concebido, digamos, a una cantidad de cosas, y bueno, ahora esta norma estaría destruyendo, digamos, distorsionando. Y yo creo que hay intereses económicos por atrás de esto también, ¿no? En definitiva. Primero, que las cifras del país y de los países den que se controle la natalidad en los sectores más bajos de la población, ¿no? Creo que es una política. La ley lo dice a profeso en el artículo 1. Esta ley no es un mecanismo de control demográfico. Creo que a confesión de parte, reloj de prueba, si lo tiene que establecer así de tal manera que no vayan a pensar que esto es para control de demográfico, es porque realmente hay una vertiente. Pero nosotros no tenemos necesidad de control demográfico, exacto, ¿no? ¿Qué pasa? Pero creo que el tema de si bien el país, usted lo ha dicho, es un país avejentado que tiene bajísima tasa de natalidad, casi que natalidad a la par de la mortalidad, hay un tema que preocupa, que es que la natalidad se da en los sectores más pobres. Y también preocupa la infantilización de la pobreza, que es un fenómeno que viene de hace años. Exacto. Entonces, bueno, creo que por ahí tal vez estamos intentando, digamos, reducir los nacimientos de los pobres. Exacto. Hay menos pobres. Básicamente es eso. Claro. Lo cual agrava. Matamos los niños pobres, no pasa nada. Porque tiene carácter netamente eugenésico. Exacto, ahí estamos hablando de una cuestión gravísima, que realmente una sociedad que se mueve por esos intereses y por esas motivaciones, realmente estamos... Es lamentable porque como no encontramos otras razones, no tenemos más remedio que pensar que viene por ahí. Exacto, también hay documentos internacionales que hablan del tema. Hay organizaciones internacionales, fundaciones muy poderosas, económicamente muy poderosas, que están financiando estas campañas.
Están financiando estas movilizaciones. Si ustedes ven las publicaciones que sacan determinadas organizaciones no gubernamentales que se dedican a promover el aborto legal en toda América Latina, en todo el tercer mundo, y son publicaciones de primer nivel, con mucho dinero atrás. Una propaganda millonaria. Bueno, entonces creo que por ahí hay cuestiones que habría que pensarlos un poquito, a ver de dónde viene el dinero y para qué es. Totalmente. También hay un tema que también está vinculado, que son los famosos conocidos como derechos sexuales y reproductivos. Derechos que tienen que ver con el tema del aborto, pero también con todo el tema de la promiscuidad sexual y con la baja baja en la edad de la iniciación sexual. Intereses de laboratorios que están financiando, pastillas anticonceptivas, preservativos. Hay en América Latina se están estableciendo máquinas para expedir preservativos en colegios. Estamos hablando de un punto que obviamente que eso significa dinero, mucho dinero de los fabricantes, los importadores, claro, y laboratorios. Y el pack de métodos anticonceptivos que se quiso dar a principios de año. El kit está vinculado también con esto, ¿no? Está vinculado con esto y es toda una estrategia de trabajo. Que está en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Exacto. Que es una ley que ha venido encajonada para toda Latinoamérica igualita, o sea, no es... Casualmente, ¿qué ministerios están vinculados al tema? El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Igualmente, ¿cómo extraña, no, que estamos con un gobierno de izquierda y que le están haciendo los mandados a la ONU? Sí, a la es ONU raro, ¿no? Y al Banco Mundial, y a UNICEF, los poderosos internacionales, los multimillonarios... no quiero dar nombres al aire, pero lo dije en la comisión, está en el acta. Hay multimillonarios que están financiando esto. Y yo le dije a ellos, están de ese lado, no están de este. Rockefeller, Ford. Exacto. Y sí, Bill Gates. Están dando plata allí, de aquel lado. Entonces, bueno, es un tema que me parece que tendríamos que llevarnos a pensar un poquito como país. Ellos hablan siempre de los dogmas, ¿no? Desdogmatizarnos un poquito y analizar un poquito las razones y los fundamentos de todas estas políticas demográficas y de apoyos y hacia dónde nos están llevando. Y bueno, y revelarnos un poco, ¿no? Como país, ¿no? Sí, tenemos 2 llamadas en el aire. A ver, vamos por una. No sé quién primero. ¿Quién es? Laura, no sé quién va primero. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Laura? Laura, se las voy a presentar a Laura porque Laura lleva permanentemente peregrinos a todos los santuarios de la Virgen del mundo, yo creo. No, mi amor del mundo, no. De acá de Uruguay solo San Nicolás. No, ¿sabes una cosa? Justamente quería hablar de que a veces el Señor, siempre, el Señor se vale de las cosas malas para sacar cosas buenas. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho, pero no tenemos que perder la esperanza, porque, Señor, pienso que esto va a servir mucho para los católicos que votaron a todas estas personas que están a favor del aborto, se saquen un poco la venda de los ojos. Entonces, eso va a haber, pienso yo que va a mejorar la situación para las próximas votaciones. Pero, además, pienso eso, que realmente hay que concientizar a la gente, seguir hablando, no callarnos la boca. Como cristianos tenemos que defender la vida y la vamos a seguir defendiendo. O sea, lo que decía este oyente, que el problema es en la familia, sí, pero también en los colegios y todo. Entonces, o sea, entrar más en contacto con los amigos de nuestros hijos y buscar esa... Yo ya abuela, así que ya no puedo, pero les digo, los padres que tienen adolescentes, entrar en contacto con los padres y charlar y hablar de los temas. Yo que sé, pienso que es una forma también de unirse, mancomunarse para defender la vida, ¿no? Entonces, por supuesto. Y que el Señor nos ayude, con la ayuda del Señor y de la Madre Santísima. Sí, yo creo que todos tenemos mucha fe en esto también, ¿no? Exactamente. Salga lo que salga, el Señor va a triunfar. Eso seguro, en el corazón de todos. Sí, yo me amargo a veces un poco, ¿no? Escuchando lo que decía Laura, me amargo un poco y esta tarde para mí fue un trago bastante amargo. Me imagino. Pero Dios tiene sus propósitos y no tenemos que ser sal y luz y tenemos que decir las cosas que tenemos que decir en su momento y dejarle a Él que Él haga la obra. Eso mismo. El Señor saca de las cosas malas cosas buenas. Eso lo tenemos que tener bien claro. Para bien o para mal, el Señor siempre va a ganar. Seguro. Por supuesto. Así que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Laura. Sigamos rezando. Bueno, vamos por la otra llamada, rapidito, porque así el diputado sigue hablando. Hola. ¿Sí? Sí, Edison, de Colonia Nicolich en Canelones. Edison, ¿cómo estás? Bien. Mira, quiero hacer un aporte porque no lo he escuchado este argumento. En derecho se distinguen los estados totalitarios de los estados democráticos
según los derechos de las personas sean considerados antes que la institución Estado. Acá el Estado le está haciendo una ley que está prevaleciendo sobre el derecho de las personas concebidas pero no nacidas. Entonces, el aprobar esta ley significaría que estaríamos ante un Estado totalitario. Muy interesante lo tuyo, Edison. La verdad que lo voy a anotar entre mis argumentos. Porque sí, es muy real. Yo no lo he sentido manejar ese argumento. No. Y en derecho, yo soy procurador, en derecho constitucional cuando se estudia hay un criterio que las define claramente. Normalmente se da en las clases cuando se hablaba de la Unión Soviética y eso que distinguía que primero estaba el Estado antes que el derecho de las personas. Entonces se dividían las aguas claramente y acá se están dividiendo también. Además que se están dividiendo a partir de una ficción, porque eso de las 12 semanas no es que no sepa que no está. Cualquier mujer que tiene un atraso sabe que está embarazada. Y las 12 semanas es porque el concebido no nacido empieza a reflejar en los electrocardiogramas la vida a partir de la 12ª semana. Pero eso es que hay una prueba instrumental de que el cerebro está trabajando. Eso no quiere decir que la vida no esté concebida. Claro, además 12 semanas. De noche o de día, decimos a veces. Porque se está matando a un ser humano que se sabe que existe y que es autoprogramado y que si no se interrumpe su camino van a ser. Es eso lo que se está haciendo. Es decir, se está autorizando un homicidio. Es decir, vamos a llamar las cosas por su nombre. Estado totalitario y se admite un homicidio. Eso hay que decirlo, las cosas por su nombre. Bien. Muchas gracias, Edison, por tu intervención. Encantado. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, de alguna manera sí, esperemos que no prospere, pero es el inicio de comenzar a cercenar derechos fundamentales, ¿no? Es lo que decíamos hoy. Este proyecto establece el cruce de línea de un derecho fundamental que después de eso no sé lo que vendrá. Estamos recortando derechos y yendo a contracorriente del progreso de los derechos humanos que históricamente ha ocurrido así. Exactamente. Yo quería una cosita, Gerardo, un poco para atrás cuando hablamos de la comisión especial. Quisiera que nos puntualices concretamente cuáles han sido las modificaciones en los artículos que hoy fueron votados con respecto al acuerdo que todos aquel texto producto de un acuerdo que nos remitieran a las delegaciones que fuimos. ¿Hubo alguna modificación de redacción tan solo? Sí, sustancial. La única redacción que hubo fue la posibilidad de la objeción de conciencia, la garantía de la objeción de conciencia personal, tanto del médico como del personal de salud, que establece las garantías para que pueda ir en un sentido o en otro. O sea, prestar su objeción de conciencia o revocarla en cualquier momento. La objeción de conciencia institucional no existe ningún adelanto. Para mí no existe ningún adelanto porque se establece un párrafo en el cual a las instituciones médicas, sobre todo al Círculo Católico y al Hospital Evangélico, que fueron los que plantearon el tema, están obligadas igual a cumplir con la ley y en todo caso podrán coordinar con el Ministerio de Salud Pública cómo resuelven el problema de sus asociados. O sea que en definitiva tendrán que pagar la salud pública o contratar terceros o hacer algún procedimiento, pero yo por lo que dijo Galo, que fue su secretario de Salud Pública, el director general creo que es, fue muy claro que a ellos les complica mucho hacer regímenes diferentes. Acá las políticas de salud son para todos iguales y todas las instituciones tienen que cumplir y chao. O sea que avasalla, pasa por encima, pisotea los principios y valores de algunas instituciones que tienen más de 100 años de historia y que por algo se formaron y por algo se agruparon. Y si hay gente hoy que no está de acuerdo, bueno, demos la posibilidad de que se vayan a otras instituciones, pero no les hagamos cambiar los estatutos, los principios y los fundamentos que tienen determinadas organizaciones. Como una especie de jacobinismo que separa absolutamente. Exacto. La idea de la gente que estuvo allí de salud pública fue muy contundente cuando nos visitaron en la comisión, de que ellos querían que todos hicieran todo y que acá no había ideario, ni objeción de conciencia institucional, ni principios, ni valores que pudieran anteponerse a las políticas de salud pública que establece el Estado. Y ahí me voy a lo que decía Edison, ¿no? El Estado superior, el que manda, que se dice que supuestamente no tiene ética y moral,
pero que se está metiendo en la ética y la moral y está obligándonos a hacer cosas que no queremos. No tiene ética y moral la nuestra, pero tiene una de ellos. O sea que todos nos movemos por determinados valores. Ellos nos están imponiendo los de ellos. Exacto. No existe la no ética. No existe. Y nos hace pagar a todos estos procedimientos de aborto, los vamos a pagar con los impuestos de todos los uruguayos. Aborto y psiquiatra de las mamás. Los que están de acuerdo y los que están en contra, ¿no? Aborto y psiquiatra de las mamás y todos los gastos que puede y todos los problemas que puede generar, que ya está generando, porque a eso es a la última pregunta que yo le quería hacer, porque la verdad que nosotros desde Madrinas vemos esto del aborto muchísimo, o sea, vemos cómo se les ofrece a las mujeres abortos, nos llegan mujeres que han abortado con grandes secuelas y nos llegan muchísimas mamás muy jóvenes o muy, muy carenciadas a las cuales no solamente se les ha ofrecido, sino que hasta se les ha presionado un poquito para que aborten. Entonces, ¿cómo revertir esto? ¿Cómo lograr que no haya tantos abortos? Porque legal o ilegal, pero ¿cómo hacemos? No hay nada que puedan hacer desde el Senado para tratar de revertir esto, porque si no sale esto, ¿cómo hacer para que se cumpla el Código Penal? Sí, yo creo que lo que es fundamental acá... Porque no es legal, pero es como si fuera. Es como si fuera. Yo creo que tampoco. Sí. Lo fundamental yo creo que es educación y prevención. Y cuando el Estado no ayuda en eso, la sociedad civil tiene que rebelarse y exigirlo, y si no hacerlo... yo creo que las organizaciones como Madrinas o como las que nombramos anteriormente, que están trabajando, y que muchas más que seguramente se nos pasan. Muchas más. Bueno, tratar de hacer redes, trabajar en redes y coordinar y buscar apoyo en los que estamos a favor de la campaña por la vida y buscar apoyos a nivel fuera de frontera. Yo me asombro mucho a veces cuando yo planteé ahora el tema de la discusión de la interrupción del embarazo, de este proyecto, y mandé algunos mails a algunos amigos fuera de frontera, la cantidad de gente que se solidariza, que mandan cartas y que manda mail a los diputados, y que creo que hay mucha gente sensibilizada por este tema. Si nosotros logramos generar conciencia y cuando el Estado no nos da la respuesta, buscarla en la sociedad civil, creo que podemos conseguir logros. Así que creo que, así como el tema de la droga, también buscar conjugar las diferentes organizaciones y redes y hacer coaliciones en los diferentes temas y bueno, a pesar del Estado, avanzar. La verdad que sí. Y otra preguntita. Usted ha dicho que es creyente, usted ha dicho que usted está en la Cámara, si por algo está en la Cámara es por este tema, ¿no? ¿Cómo es ser un militante? Nosotros a veces con los chicos de Movida siempre hablamos de usted como un ejemplo, y entonces dice no, porque los políticos luego no pasa, que Amarilla es un provida infiltrado en la política. Exactamente al revés que un político que está por la vida, o sea que usted está para eso. Sí, ¿cómo es trabajar en la política con esto? Y es una gran responsabilidad, ¿no? Yo cuando los últimos minutos. Le comento que cuando yo, el 26 de octubre del 2009, yo me di cuenta que había sido electo diputado, me puse a trabajar en un proyecto de ley por el tema de la vida. Y no por un tema electoral, porque yo creo que el tema, la razón de la vida la tienen los temas de justicia por los que uno cree que lucha y que son justos, en definitiva, ¿no? Y yo creo que tenemos que cumplir una misión en cualquier lugar donde estamos. Y tenemos que ser sal y luz, como dice el Evangelio. Y yo me considero un cristiano en la política y no un político cristiano. Los valores y los principios que están en la palabra de Dios, quiero llevarlos al mundo. Y bueno, me gusta la política, lo llevo al ámbito político y creo que en las políticas públicas tenemos que hacer un cambio en cuanto a la filosofía. Dice que en Roma, cuando los cristianos lograron transformar el Imperio Romano, el siglo III después de Cristo, los cristianos estaban en todos lados. Estaban en el Senado, estaban en el comercio, estaban en la industria, estaban en el trabajo, estaban en la educación, estaban en la cultura, estaban en los hospicios que recién empezaban, en el cuidado de la salud. Solo no estaban en los templos, porque los templos se los dejaban a ellos, que eran los templos de los paganos. De los romanos, claro. Entonces, el tema que nosotros, lamentablemente, hicimos una involución, nos metimos adentro de los templos, nos encerramos dentro de los templos, y le dejamos el mundo y las cosas del mundo a los laicos,
Los laicos, Los laicos no hablo de los laicos que sirven en la iglesia. Los laicos, aquellos que no creen en nada o que no están vinculados a los temas cristianos y que... Yo creo que el tema... O a los laicistas. A los Es laicistas. laicista. Creo que los hijos de Dios y los que profesamos determinados principios y valores, lo que tenemos que hacer hoy es mantener nuestra comunión con la iglesia y con el templo, pero ir al mundo, ir al mercado, ir al comercio, ir a la industria, ir al sindicato, ir a la política, ir al deporte, y allí podemos ser sal y luz. No es fácil. No es fácil. Pero es la única manera de cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. La verdad que un placer ha sido tenerlo acá, diputado, que nos dé su perspectiva y que nos traiga esta primicia, como fue lo que pasó hoy en la comisión, ¿no? Y además de todo, también entender un poquito más de cómo funcionan todas estas cosas y cómo funciona el Senado para la audiencia, porque hemos sido todos recibidos en las cámaras, en la comisión, y realmente que a veces queremos comentar, pero previo hay que hacer toda una explicación de cómo funcionó, pero hemos sido muy bien recibidos, los chicos de Movidos también. Y bueno, ¿qué peso tiene esto para las comisiones? Y creo que tiene peso, sí. Tiene peso la opinión de la gente, tiene peso y valor la forma en que se dice también. Creo que es importante. En la Cámara nosotros también me parece que dimos una demostración con muchas organizaciones que fueron de respeto, de diferencia con el proyecto, de discrepancia, pero con mucho respeto y con mucha altura. Y eso creo que se valoró positivamente. Porque también a veces, y lo digo haciendo una autocrítica a veces de cristianos, que a veces uno se fanatiza y deja de mostrarle el amor al otro. Creo que tengo que hacerlo con amor. Entonces creo que eso fue importante en la comisión, que las organizaciones que fueron con respeto y con altura demostraron el amor. Y ¿Fueron muchas organizaciones que estuvieran a favor del aborto? Fueron más a favor de la vida. Más a favor de la vida. Así más. Que a favor del aborto no hubo tanto. Fueron 4 o 5 nomás, y algunas un poco creo que medias preparadas o medias armadas a última hora, no gente que tenga trabajo y que tenga trayectoria, algunas que yo no conocía, pero bueno, más allá de la cantidad también la calidad es importante. Fueron muchos más pro vida y los aportes que hicieron fueron muy importantes. Y algunos creo que les hicieron pensar por lo menos y les hicieron dudar a ellos. ¿Sí? Y bueno, yo les dije, en realidad nosotros no queremos vencerlos, sino queremos convencerlos. Y creo que es importante esa diferencia. Y vamos a intentar todavía, y el 25 de septiembre o el 3 de octubre o cuando sea, creo que también es importante ir en masa, no a presionar en forma negativa, sino en forma positiva, manifestarnos a favor de la vida. Creo que es importante también. 25 de septiembre. En principio es esa fecha, pero vamos a confirmarla igual. Bueno, acá vamos a estar atentos para avisarle a todo el mundo que el 25 de septiembre estar allí, ¿no? Yo quería agradecerle a Gerardo por siempre tener buena recepción a nuestras inquietudes, a nuestros pedidos de ayuda, y también por ser un provida político, que es como si nosotros mismos quisiéramos estar allí y representarnos muy bien. Y bueno, por dedicar tiempo a esto, porque a veces uno se enfrasca en denunciar a aquellos que votaron en contra de la vida, ¿no? Pero también hay que hacerle reconocimiento a aquellos que se la juegan de manera determinante, como tú, Gerardo. Así que digo, seguramente esto lo piensan muchos ciudadanos uruguayos, y seguramente muchos riverenses orgullosos de tu representación. Tu representación. Pero además de todo, qué buen ejemplo, ¿no? De ver de que desde todos lados se puede hacer algo. O sea, como diputado puede hacer mucho, porque realmente es una voz allí que hay pocas que se levantan así. Porque una cosa es ser político y estar a favor del aborto, y otra cosa es ser un pro vida que está allí trabajando y militando. Son cosas diferentes. Pero también que se puede, ¿no? O sea que puede haber hoy o mañana otros políticos si Dios quiere, que quieran esto, ¿no? Si Dios quiere que sí. Yo pienso que vamos en algún momento. Son varias batallas, esto no es una cuestión de un día, es una cuestión de años. Y yo creo que el tema del aborto
no se termina con este proyecto de ley. Creo que hay que seguir luchando por políticas a favor de la vida y de protección de la madre y de la maternidad en situación de riesgo. Hay que seguir legislando y trabajando y reclamándole al Poder Ejecutivo y a los ministerios que cumplan con su función. Es un tema de todos los días. Así que bueno, seguiremos en la lucha y esperemos que, si Dios quiere, seamos muchos más los que estemos involucrados con el tema. Para otra vez lo vamos a invitar al diputado para que nos hable un poquito de una amiga peligrosa, la droga en el corazón de la sociedad. Su último libro. Justo la semana pasada tuvimos una psicóloga hablando de adicciones. Ajá. Así que bueno, de repente es una forma también de luchar por la vida, sin ¿no? Duda, con el problema que tenemos con la droga. Así que le agradecemos mucho su presencia y esperemos contar con usted otra vez. A la audiencia le decimos que hasta la próxima. Muchas gracias a los chicos de Movidos que han estado hoy con nosotros y que además de todo invitaron al diputado Amarilla. Así que hasta el lunes que viene. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Chau.